buenas tardes tengan todos ustedes, autoridades de la Universidad Salesiana, señor licenciado Luis Rolando Valera Sánchez, Salesiano Don Bosco, rector de la universidad, maestra Xochitl Silva Hernández, coordinadora de la licenciatura de Derecho, profesores, alumnos y distinguidos invitados que hoy nos acompañan. Hoy, miércoles 20 de octubre del 2010, nuestra Escuela de Derecho tiene el honor de contar con la presencia del doctor Eduardo López Betancourt, de quien resulta imposible hacer referencia en tan breve tiempo, a la vasta curricular que define su gran trayectoria social, académica y jurídica, por lo que se recomienda visitar su sitio web, que es www.eduardolopezd.com. Sin embargo, mencionamos los siguientes datos de trascendencia respecto al ponente que hoy nos visita. Don Eduardo López Betancourt es licenciado y doctor en Derecho, doctor en Pedagogía, maestro en Educación Cívica y Social, maestro y doctor en Historia. Entre otras muchas actividades, cuenta con una labor docente de más de 40 años. Imparte clases en la licenciatura en Derecho y en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue designado por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, difusor en las universidades oficiales y particulares, así como las incorporadas a la propia Universidad Nacional, del nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Derecho. Ha sido profesor de la Escuela Normal Oral, de la Escuela Normal Superior de México, de las Facultades de Filosofía y Letras, del Colegio de Historia y Pedagogía, de Psicología, Lógica, Simbólica y Filosofía de las Ciencias y de la Escuela para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como jefe de clases de civismo en escuelas secundarias del Distrito Federal. Ha creado las siguientes cátedras: Sistema Educativo Nacional, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Historia de las Instituciones Políticas del siglo XIX, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Delitos Especiales, Teoría Pedagógica y Didácticas de la Enseñanza del Derecho, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entre otras destacadas obras, es autor de los siguientes libros de Derecho: Delitos en particular, Función de la Pena Estatal, la Investigación Jurídica, Pedagogía Jurídica, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal, Teoría del Delito y de la Ley Penal y Delitos Especiales. Previo a tener el honor de escuchar a nuestro distinguido invitado, escucharemos al maestro Enrique Delgadillo Herrera, docente de nuestra Escuela de Derecho, que nos tiene preparadas unas palabras. Autoridades, docentes y alumnos de nuestra querida Universidad Salesiana, aprovecho y agradezco la oportunidad del uso de la palabra que se me concede para poner a su consideración la siguiente reflexión. Hoy en día la ciencia del derecho ha sido desprestigiada por la reprochable práctica de muchos que dicen llamarse abogados y más bien son aliados de la corrupción, de los que dicen llamarse juristas y tan solo son cómplices de la mentira, de los que se pronuncian conocedores del derecho y están tan lejos de reconocer en él el arte y la ciencia de la justicia, la búsqueda del orden público y la paz social. El mundo sufre una crisis de valores en la que los intereses particulares de muchos de nuestros representantes, la avaricia de unos cuantos y la angustia por adquirir niveles jerárquicos en la economía, la política y la sociedad alejan la práctica del derecho del humano sentido de la justicia. Los miembros de la familia salesiana, por vocación, estamos llamados a vivir según el carisma de San Juan Bosco como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Por ello, el docente salesiano tiene la obligación de la enseñanza basada en el sistema preventivo de San Juan Bosco, que se dirija al alumno en toda ocasión hacia lo justo, la verdad y la conciencia social. La generosidad de su parte. Y pues, por supuesto al padre Rolando, a mi colega Xochitl, gracias por acompañarnos, porque es un honor. Miren, todo se da en la vida por circunstancias muy claras, sobre todo cuando ya el ser humano llega a cierta etapa. Hay que valorar, precisar, justificar sus actos. Para mí es un honor estar aquí. Debo decirles que
le dedico esta conferencia, plática, charla a quien fue un entrañable amigo mío, un ejemplo de virtudes, Padre Guillermo. Lo conocí exactamente hace 50 años. Cultivamos una estrecha amistad y su pérdida reciente causó en mí una gran y profunda tristeza. Por eso ahora están en los ámbitos donde él se desempeñó con tanto amor. Lo que menos puedo y debo hacer es dedicarle esta plática. El padre José Villalón trabajó en este colegio donde están las oficinas ahora de la entrada del colegio, la terraza, la planta baja. Cuando él estuvo aquí se proyectó el colegio. Fue un gran salesiano que falleció hace poco. Solamente hago esa mención para que sepan que el padre José Villalón fue un salesiano muy amigo del licenciado. Entrañable, tuvimos una amistad en el año del 64, ya nos conocíamos de tiempo atrás, dirigía los destinos de escuelas particulares y fue el caso que yo me desempeñé con un importante cargo de responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública y con un gran respeto y un gran entusiasmo siempre encontré apoyo para cumplir con mis actividades. Por eso ahora le recuerdo con tanto cariño y qué bueno que señaló el padre Rolando en donde se desempeñó la mano. El tema que me han encomendado, la importancia del derecho, su desempeño en el ámbito social. Esto para ustedes, estudiosos del derecho, y aún no siendo, yo le digo, es fácil de entender. Vivimos en un mundo normativo, reglas de toda naturaleza. Las hay morales, va en función de nuestra forma de pensar, de nuestra conducta. Hay normas, reglas religiosas, dependiendo de la orientación que se tenga, el credo que se tenga. Hay normas sociales de urbanidad, ponerse de pie, vestirse adecuadamente en función de las circunstancias, manejarse con un vocabulario adecuado. Todo ello es un mundo normativo. Pero hay algunas normas que son obligatorias, que no están sujetas a la voluntad del individuo, sino que tienen que cumplirse, y si no se cumple, tiene una coercibilidad. Esto es una imposición, por las buenas o por las malas. Y ese mundo normativo jurídico abarca todas las esferas, no hay límite. Habrá quien diga, yo no tengo nada que ver con los abogados, como bien lo dijo don Enrique, estamos más desprestigiados que lo que pueda uno considerar en un ambiente social que sin duda se debe en buena medida a quien ha hecho de la práctica del derecho un medio de abuso. Pero eso era en toda la profesión. Una medicina. Si ustedes o algún familiar lamentablemente llega a un hospital humano, inmediatamente le va a quitar un médico al otro cuando llega un enfermo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y le va a contestar el que lo lleva: dinero. Y por eso pues, lo extorsionan, abusan. Llegaron a hospitales, tuve la experiencia de que iba con un cólico biliar a América Sur, y hasta que no llegó mi esposa con tarjeta de crédito, me dieron un vaso de agua. Ya no digamos algunos estudios indispensables, dejan morir al paciente. O sea que hablando de inmoralidad, hay profesiones que nos ganan. Y no es que sea bueno esto y justifique lo que con toda razón mi colega Delgadillo señaló como un desprestigio social. Pero lo cierto es que aún dentro de ese ámbito, ese mundo normativo jurídico nos obliga a todos, a los abogados, a los que no lo son. Un ingeniero puede decir:
no me afecta el derecho. Además soy enemigo del derecho. Si vas a construir, tienes que hacerlo conforme un reglamento de la construcción. Eso ya es derecho. Vas a pagar un salario y si no pagas el salario mínimo cometes un delito. De tal manera pues que nadie, pero absolutamente nadie, deja de estar dentro del ámbito normativo jurídico. Normas jurídicas. ¿Pero qué son las normas? Disposiciones. Disposiciones prohibitivas. Eso es lo que hay que destacar. Y que esto viene de otros ámbitos en los que se ha limitado el derecho. Por ejemplo, el ámbito religioso. ¿Qué señalan los mandamientos generalmente de todas las religiones? Pero sin duda de la religión católica, que es la mayoritaria. No matarás. No robarás. Esa es la norma. No matarás. No robarás. Si lo haces, 10 años de cárcel. Si lo haces, 20 años de cárcel. Pero esta no es la norma, esa es la ley. Y es ahí donde encontramos un punto interesante. Mundo normativo y mundo de leyes, no es lo mismo. La norma prohíbe, es prohibitiva. Y la ley señala el castigo para el que viola la norma. Y en este ámbito, muy claro, aparece uno de los más importantes fenómenos sociales. Fenómeno como hecho, es el Estado, el que organiza a la sociedad, conformado por 3 elementos: población, que somos nosotros; territorio, que es donde podemos transitar de la frontera del Bravo hasta el Suchiate; y por supuesto, la organización gubernamental, un sistema político, una república, y con esos 3 elementos se conforma el Estado, que a su vez también tendrá principios normativos sustentados en una ley de leyes llamada Constitución Política, donde vamos a encontrar 2 fundamentales partes: ley de leyes, porque es la que marca los principios para las demás leyes, en lo que se llama jerarquía. Esto es, del más importante al menos importante. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es una norma superior, a su vez existen normas que dependen de ella, pero por encima de esa Constitución no hay nada. Y aparece una figurita importante llamada soberanía, que es la principal característica del Estado. Y en base a todo ese aspecto, sucede que la Constitución tiene 2 partes. Esa ley de leyes, esa ley que por encima de ella no hay nada, tiene 2 partes. Una parte dogmática. ¿Por qué dogmática? Eso lo conocemos perfectamente bien, porque un dogma en el ámbito religioso es la existencia de Dios. Y nadie la va a discutir. Partimos del principio de su existencia. Así también se lleva el concepto dogmático al ámbito